tal? Buenos días a todos. Y sí, pues como dice Emilio, hoy es un domingo especial. No es como, digo, cada día es especial para nosotros. Hoy es más especial todavía para nosotros como cristianos. Y sobre todo porque es importante recordar. Y yo creo que una de las cosas más frágiles que tiene el ser humano es la memoria, ¿no? Con el tiempo empezamos a olvidar cosas. Se nos olvidan a lo mejor algunas promesas, algunas fechas, algunos consejos. Y a veces también se nos olvidan algunos momentos que marcaron nuestra vida, ¿verdad? A ver, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han guardado algo que tal vez no tenga valor para nadie más, pero para ustedes sí? ¿Quién pudiera decir? Pues yo creo que sí, la mayoría, ¿verdad? La mayoría guardamos, a lo mejor puede ser una fotografía, puede ser una cartita. Puede ser una cartita. Yo en lo personal guardo muchas cartitas de mis hijas cuando escribían para lo del Día del Padre. Y cosas así, ¿verdad? Puede ser también una prenda o algún recuerdo especial. Y es que es interesante cómo se dice, cómo los expertos nos dicen que los recuerdos se fortalecen cuando estos están ligados a algún símbolo o alguna acción que hayamos hecho, ¿verdad? Eso es muy, muy interesante. Por eso nosotros como seres humanos hemos, hemos creado tantas maneras de recordar, ¿verdad? Escribimos notas en el teléfono. ¿Qué más puede ser? Guardamos fotografías, ponemos alarmas. Hace poco estaba viendo y le estaba comentando a Irene cómo ha avanzado la tecnología. Ahora hay dispositivos con inteligencia artificial que te puedes colgar y puedes tenerlos durante el día y si algo se te olvidó, oye, ¿dónde dejé las llaves? Pues te va a decir, oye, sí, yo vi que lo pusiste en la mañana y todo. Entonces, así va avanzando, nos vamos creando cosas que nos ayudan a recordar, ¿verdad? Y, y esto es, ¿y por qué recordar? ¿Por qué celebramos aniversarios? ¿Por qué creen que celebramos aniversarios de matrimonio? Puede ser, porque cada año lo celebramos. Pues por razones muy obvias, ¿verdad? Pero bueno, voy a poner otro ejemplo más ad hoc a nuestra región. No voy a decir qué son las fechas, pero los futboleros sabrán por qué el Rayado siempre recuerda el 24 de marzo o por qué el Tigre el 10 de diciembre. Ahí se los dejo de tarea, pero ¿por qué hacemos esto? Porque sabemos que si no lo hacemos, y yo lo veo más en el fútbol, sabemos que si no lo hacemos, con el tiempo que va a pasar, se va a olvidar, ¿verdad? Entonces, aquellos fanáticos tratan de recordarlo cada año. Está bien, es parte de la carrilla, pero si hay alguien que conoce perfectamente nuestro corazón y nuestros pensamientos, es Dios, ¿verdad? Él sabe que nosotros tendemos a olvidar las cosas y somos propensos, ¿verdad? No solo cosas pequeñas o insignificantes, sino también cosas espirituales, ¿verdad? Y cosas eternas también podemos olvidarlos. Por eso Jesús nos dejó una ordenanza especial. Y déjeme aquí. Y hablamos de la Santa Cena, ¿verdad? En nuestros tiempos no lo veamos a manera como de una tradición religiosa, no como un ritual especial, sino es un recordatorio de su iglesia, para que su iglesia nunca pierda de vista aquello que es muy importante, ¿verdad? Que Cristo murió por nosotros, que su cuerpo fue entregado, que su sangre fue derramada y sobre todo que algún día, que dice su palabra, regresará, ¿verdad? Entonces, acompáñenme en su Biblia, si la traen física mejor, si no digital, va a haber algunos pasajes que no voy a, que van a estar en la pantalla, otros que no, entonces para que podamos estar ahí activos. Acompáñenme a 1 Corintios 11, 23 al 26 y antes de eso, en lo que buscan, voy a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día, por esta gran día que nos da, Señor, y en esta mañana te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón, Señor, que nos ayudes a entender un poco más y sobre la Santa Cena, Señor, aquella instrucción que nos dejaste, Señor, a manera de recordar en nuestras vidas la importancia, Señor, de tu sacrificio, Señor, y sobre todo saber que algún día vas a venir. Cuida mis palabras, Señor, que seas tú el que esté exponiendo
a través de mí en esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hay 1 Corintios 11, 23 al 26. 1 Corintios 11, 23 al 26. Y dice, se lo voy a leer. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así que pues, todas las veces que comeréis pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ahí hablamos de la Santa Cena, ¿verdad? Permítanme un momento. Y bueno, ahí vamos a ver primero en estos versículos cómo el apóstol Pablo nos da una clara enseñanza de lo que fue y unas instrucciones de lo que fue la Santa Cena. Vamos a ver, ¿qué vamos a ver en esta mañana? Como decía Emilio, muchos a lo mejor ya lo saben, otros va a servir de recordatorio, pero vamos a ver principalmente lo que es el origen, su simbolismo. Vamos a ver también su anuncio y algunos lineamientos, ¿verdad?, que tenemos. Entonces vamos a empezar. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de la Santa Cena? Bueno, empieza todo con la Pascua, ¿verdad? ¿Y qué es la Pascua? Viene del hebreo Pesaj, que significa pasar por alto o exención, ¿verdad? Misma raíz que se usa en Isaías 31:5. Ese versículo no está, ahí lo pueden ustedes apuntar, pero ahí habla principalmente, menciona una palabra en Isaías 31:5 que es preservando, ¿verdad? Que es donde Dios dice que protegerá a Jerusalén como las aves que vuelan, ¿verdad? Entonces ahí vemos la raíz de la palabra Pesaj. Entonces la palabra Pascua se estableció cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto. Y esto lo vemos en Éxodo 12. Si me acompañan en Éxodo 12, voy a poner como quiera este versículo en la pantalla y nos vamos a ir versículo por versículo para ver también su significado. El pueblo lo celebró cenando cordero, ¿verdad? Cuando salió de la esclavitud de Egipto. Entonces, ahí en la pantalla vemos que en el versículo 12, si me acompañan, en su Biblia, y como quiera ahí va a estar, pero en el versículo 2 dice, este mes os será principio de los meses, para que vosotros será el primero en los meses del año. Aquí que vemos el primer mes del año, que es Abib Nisan, y que coincide en nuestros tiempos entre marzo y abril. Ahorita estamos en abril, ¿verdad? Entonces, más o menos nosotros tratamos de seguir esa parte entre marzo y abril de nuestro calendario, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 3 que dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El día 10 separaban el cordero ahí aproximadamente a las 6 de la tarde y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también nos habla que dice un cordero por familia o con la familia vecina si la familia era pequeña, era parte de lo que tenían que hacer. Entonces, ¿qué vemos aquí cuando hablamos del cordero? ¿A quién representa? El cordero representa a Jesucristo, ¿verdad? Ahí lo podemos ver. Ahí también en el versículo 4, mas si la familia fuera pequeña, que no baste comer del cordero, hablamos del cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, ahí seguimos viendo cómo menciona el cordero, ¿verdad? Que significa
Jesucristo, ¿verdad? Y me acompañan al versículo 5 que dice, el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿A quién se refiere? Y aquí seguimos viendo la representación y el simbolismo de todo esto. Dice, el animal debe ser sin defecto. Y ustedes recuerdan a través de la palabra que Jesús vino sin pecado, ¿verdad? Y recordamos que Jesús no cometió pecado durante su estancia aquí en la tierra. También nos dice que macho de un año. Y nos habla también cuando Cristo fue crucificado, que Cristo estaba en su plena madurez, ¿verdad? Ellos al referirse que el animal de un año se refiere a que tenga cierta madurez, ¿verdad? Entonces ahí seguimos viendo cómo es el simbolismo de esto, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 6, si me siguen, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, que ahí se refiere las 6 de la tarde, ¿verdad? El día 14 lo sacrificaban. ¿Y qué pasó con Jesús? También lo fue sacrificado, ¿verdad? Fue crucificado. Cristo en la cruz, que es la representación de lo que pasó, ¿verdad? Entre las 2 tardes, como les decía, entre las 2 tardes, pues es básicamente las 6 de la tarde, que es en la hora en que Cristo murió, ¿verdad? Entonces, si vamos al versículo 7, y aquí le avanzo, ahí se ve un poco en la pantalla, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces aquí se untaba, y ahí puse una fotografía más o menos representativa, que la sangre del cordero se untaba ¿en dónde? En los postes y en el dintel, que el dintel antes la forma en que se fabricaban las puertas era a través de unas columnas, unos postes de madera y luego una madera arriba, ese es el dintel. Entonces ahí es donde ponían la marca, untaban con sangre, ¿verdad? Como se ve ahí. ¿Y esto qué se representa en todo esto? ¿Qué representa? Pues representa la sangre de Cristo cubriendo a cada uno de nosotros, a cada persona, cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que representa. Y si vamos al versículo 8, de ahí mismo de Éxodo 12, nos dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Nos dice que la carne debe ser asada al fuego. ¿Y qué representa esto? Jesús purificándonos, llevando nuestros pecados al infierno, ¿verdad? Entonces Jesús se sacrificó por nosotros y tomó lugar de nosotros. Y luego ahí también menciona panes sin levadura, que habla de la ausencia del pecado, ¿verdad? Y hierbas amargas habla a manera del arrepentimiento que hay que hacer. Dice también más adelante, vemos, ahorita vamos a leer, pero dice, esa noche Dios enviará la muerte al primogénito de cada casa que no tuviera sangre en su puerta. Eso era lo que iba a pasar, ¿verdad? El que no tuviera la sangre o el sello en la puerta, pues Dios iba a enviar la muerte. En el versículo 12 y 13 de ahí mismo de Éxodo, y lo leemos, dice 12 y 13, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando la hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, ahí hablamos que la sangre de Cristo nos librará de toda condenación. El ángel de la muerte pasará por alto
la casa donde estuviera la sangre, ¿verdad? Eso creo que queda claro. Ahí volvemos a ver la palabra Pasaj, que significa Pascua, ¿verdad? Donde viene la palabra Pascua. Y vemos también lo interesante, que Dios lo establece como un estatuto perpetuo, ¿verdad? Ahí lo vemos en Éxodo, también lo podemos confirmar en Números 9, si ustedes lo pueden leer más adelante, ahí en sus casas. Pero todo esto servirá para recordar que esa noche la sangre del Cordero los libró de la muerte, ¿verdad? Y ahora a nosotros también. Estos versículos, si me acompañan estos versículos, no están en la pantalla y los voy a leer aquí en Marcos 14, 12. Marcos 14, 12. Si me acompañan a Marcos 14, 12. Y nos dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Es decir, Jesús celebra la Pascua como todo judío cada año, ¿verdad? Cuando estuvo aquí, él seguía estas partes de las tradiciones judías, ¿verdad? Y más adelante, en el 14, 22 al 25, nos dice, y mientras comía, Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dijo diciendo, tomad, esto es mi cuerpo, tomad la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces, Jesús celebra la Pascua y la instituye bajo el nuevo pacto, basado en ¿qué? Basado en su sangre ahora, ¿verdad? Y entonces, esto es el origen. Esto es el origen de lo de la Santa Cena. Esto es el origen de cómo lo estamos celebrando. Y bueno, vimos aquí algo de simbolismo, pero vamos a seguir viendo algo de simbolismo, porque al final de cuentas esto es un acto simbólico, ¿verdad? Es un recordatorio de lo que Jesús, de lo que Cristo padeció por nosotros. Pablo dice en 1 Corintios 11, 23 al 26, el pasaje que vimos al principio, dice claramente que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y vino, y habiendo dado gracias, y les encargó a los discípulos hacer esto constantemente, ¿verdad? Y cada vez que lo hicieran, fueran para recordar el costo de la salvación, ¿verdad? Que muchas veces de nosotros ignoramos el precio, ¿verdad? Que tenemos ahora, que Cristo pagó por nosotros, ¿verdad? Es algo que lo decimos a la ligera y que en estas fechas recordamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué significa todo esto cuando habla del pan y el vino, ¿verdad? El pan simboliza el cuerpo de Cristo. Ahí en 1 Corintios 11, 24 dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y hay unos versículos que podemos decir como referencia, no están en la pantalla, pero sí me gustaría que los pudiéramos buscar. Si vamos a Isaías 53:5, Isaías 53:5, si me acompañan ahí, ¿qué nos dice su palabra en Isaías? Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Esto ya estaba profetizado desde antes y lo vemos en Isaías, ¿verdad? Y si me acompañan ahora en 1 de Pedro 2:24, 1 de Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, Jesús sacrificó su cuerpo, ¿verdad? Y lo hemos visto, ahora lo recordamos en Semana Santa, nos lo recuerdan
si lo podemos ver en la televisión, en películas, y es un recordatorio. ¿Y qué es lo más impactante? Normalmente en estas películas, la manera en que el cuerpo de Jesús fue maltratado, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos muy en mente. Entonces, y ese sacrificio es lo que simboliza el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿qué simboliza el vino? En 1 Corintios 11:25 dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en mi memoria. Entonces, la sangre que fue derramada por nuestros pecados, establecido así un nuevo pacto por fe, ¿verdad? Antes hablábamos de un cordero, hoy hablamos de Jesús sacrificando su cuerpo y derramando sangre por nuestros pecados, ¿verdad? Y eso es algo que simboliza en la Santa Cena. Ahora, como punto 3, nos recuerda su muerte hasta que Él regrese, su anuncio, ¿verdad? Aquí vemos. En 1 Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y lo bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que celebramos la Santa Cena, nosotros anunciamos el Evangelio, ¿verdad? También recordamos la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y por otro lado, también recordamos algo muy importante, que algún día, y lo dice su palabra, regresará por nosotros, ¿verdad? Regresará por su iglesia. Entonces, y ahí, si me acompañan a Mateo 26:29, esta creo que sí la tengo ahí en la pantalla, Mateo 26:29, y dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hace más de 2000 años, Jesús con sus discípulos celebró la primera cena y dijo que no volvería a celebrar con ellos hasta volver a celebrar con todos aquellos que creemos en su nombre y que creímos en su nombre, ¿verdad? Esto es algo de lo que se anuncia en la Santa Cena. Es el recuerdo que tenemos, ¿verdad? Sobre todo el que va a regresar. Y por último, vamos a ver algunos lineamientos. Algo que hablaba Emilio al principio sobre la periodicidad, de cada cuándo debemos de celebrarlo. Y pues bueno, si bien es cierto que para los judíos se estableció una vez al año, ¿por qué? ¿Por qué se estableció? Porque era un recordatorio de su liberación, ¿verdad? Eso ocurría cada año, ¿verdad? En el nuevo pacto, y como lo comentaba Emilio, Jesús no definió un periodo, porque representa nuestra salvación, y cada uno de nosotros fue salvo en diferentes fechas, ¿verdad? Cada uno tiene una fecha especial donde recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Entonces, Jesús por eso no definió algún periodo específico. Todo el pueblo de Israel fue salvo en una sola fecha. Si eso lo recordamos, cuando fue liberado de Egipto, pero la iglesia y cada uno de nosotros tenemos diferentes fechas, ¿verdad? Lo que sí dice claramente es que se debe hacer continuamente y no podemos dejar de hacerlo, ¿verdad? No debemos dejar de hacerlo. Eso con respecto a la periodicidad, cada cuándo, ¿verdad? Emilio mencionaba que algunos lo celebran varias veces al año, nosotros lo estamos haciendo una vez al año. Ahora, hablamos otros de los lineamientos, por familia o con el vecino inmediato. Ahí en Éxodo 12, 3 y 4 lo vimos. Jesús lo celebró. Si recuerdan, Jesús ¿con quién lo celebró? Lo celebró con sus discípulos. Y ahí tenemos varios versículos de referencia. Vamos a ir viendo, vamos a agarrar algunos, no están en la pantalla.
pero si me acompañan a Mateo 26, 17. Mateo 26, 17 al 29. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca y tu casa celebrará la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomad la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros, lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Pablo, bueno, aquí en los evangelios, y también lo vemos esto en Lucas 22, 7 al 23, lo vemos en Marcos 14 al 24, 14, 12 al 24 y en Juan 13, 1 al 30. En los evangelios vemos cómo Jesús celebró la Pascua y estableció ahí la Santa Cena, pero solamente lo hizo con sus discípulos, no con multitudes, sino con los que eran su familia espiritual, ¿verdad? Eso lo vemos muy claro ahí en los evangelios. Ahí tomó el pan y la copa y les mandó que lo hicieran en memoria de él. Esto nos enseña que la Santa Cena es una ordenanza para el pueblo de Dios reunido, ¿verdad? En comunión y en unión como iglesia, ¿verdad? Y eso es muy importante. Pablo lo enseña también en la iglesia de Corintio, en el versículo base que vimos de 11 al 23 al 30. Pablo estando con la familia espiritual. Los corintios no eran judíos, sin embargo ahora lo celebran como una ordenanza dejada por Cristo, por mismo Jesucristo. Entonces, la ordenanza, ¿cómo se debe de celebrar? Entre los miembros de la iglesia, ¿verdad? Hablamos de la familia. Hablando aquí, familia Manaim, los que han sido bautizados en esta iglesia o los que han solicitado ser miembros, ¿verdad? De esta iglesia. También, ¿quiénes lo deben de celebrar? Los que, aunque no han sido bautizados, porque todavía no estamos en fecha de los bautismos, como saben, ya más adelante, normalmente lo usamos como en verano, aunque no hayan sido bautizados, pero han decidido hacerlo en los próximos bautizos que van a ser por ahí de julio, agosto, todavía no hay una fecha definida. Digo, si tú no te has bautizado, pues pueden, pero piensas hacerlo, pueden participar en la Santa Cena. También los vecinos inmediatos, como lo menciona en Éxodo 12, 24, algún miembro de otra iglesia bautista que nos visita, tal vez aquí hay alguien que nos visita a otra iglesia bautista y que realmente está en una buena relación con su iglesia, ¿verdad? Que no hay ningún problema, que no es de los que va de vez en cuando, sino que es un miembro activo, también puede participar el día de hoy en la Santa Cena. También los que no han sido bautizados o que han solicitado formalmente su membresía, su participación es observando, ¿verdad?
los que no han sido bautizados y que no han solicitado formalmente su membresía. Ellos, pues, su participación va a ser observando, ¿verdad? Aquellos que tal vez ya llevan tiempo aquí, no se han bautizado, no se han acercado aquí a los líderes de la iglesia como para pertenecer aquí a la iglesia Manaim, pues será su participación más que nada observando, ¿verdad? Para los judíos era una buena oportunidad para unir las familias en obediencia en este mandato, y también para nosotros, ¿verdad? Es una muy buena oportunidad para unirnos como familia, es para unificar lazos como iglesia también. Esto nos ayuda, y como se mencionaba también al principio, Emilio, ¿verdad? Es una buena oportunidad. Si hubiera pecados no confesados ante Dios, pues también es una buena oportunidad para ponernos a cuenta, ¿verdad? También, que puede ser que haya fricciones entre nosotros, también es una buena oportunidad de poder ponernos a cuentas, ¿verdad? Sabemos que existe, todos somos seres humanos de diferentes caracteres que Dios nos hizo, entonces también puede haber fricciones y no pasa nada, ¿verdad? Pero sí es importante ponerse a cuentas con Dios. Entonces, aquí hablamos de un arrepentimiento y confesión, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 11, 27 al 31, dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esto es algo serio, lo de la Santa Cena, y no debemos de tomarlo muy a la ligera, no se debe tomar indignamente, ¿verdad? Y se menciona ahí Pablo. ¿Qué pasa si alguien tiene un pecado no confesado? ¿Podrá participar en la Santa Cena? ¿Qué nos dice? Pues ahí vemos que no, ¿verdad? Hay que ponernos a cuentas con Dios. Esdras 6, 19 al 20, ¿qué dice? Esdras 6, 19 al 20, creo que esa no está en la pantalla. Dice: también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios. Y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Hay que ponerse a cuentas con Dios, y si el pecado es contra alguna persona, pues los invito a ponerse a cuentas con esta persona, ¿verdad? Es muy importante si quieren participar en la Santa Cena, estar a cuentas con Dios, ¿verdad? Estar limpios, ahí como lo menciona su palabra. Romanos 12, 18. Si me acompañan a Romanos 12, 18, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Normalmente como cristianos, pues eso es algo que debemos de hacer, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos estar siempre de alguna manera limpios, y todas las mañanas, puede ser, todas las noches también nos ponemos a cuentas con Dios, pero en especial en la participación de la Santa Cena, pues estar en paz con todos los hombres, ¿verdad? Como menciona su palabra. Mateo 5, 23 al 24. Mateo 5, 23 al 24 nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, vemos la importancia, ¿verdad? La importancia de tomar esto no a la ligera, de tratar de estar bien unos con otros. Y es una buena oportunidad, ¿verdad? Porque también luego se toma también mucho a la ligera de que, bueno, yo no voy a participar porque traigo un pleito
con mi hermano y pues no lo voy a hacer. Y prefieren eso, pero bueno, hoy es una muy buena oportunidad, ¿verdad? De hacerlo, ¿verdad? Y no tomarlo a la ligera, ¿verdad? Sino preferir seguir con ese pleito y dice, no, pues ahorita no es el momento. No, ahorita sí es el momento, ahorita es el momento de hacerlo. Cuando tomamos la Santa Cena anunciamos que Jesús vendrá por nosotros y entonces volveremos a celebrar esta cena con Jesús algún día, ¿verdad? Pero mientras ese día llega, debemos seguir celebrando como iglesia esta ordenanza, recordando con gratitud los padecimientos de Cristo y anunciando al mundo su muerte hasta que Él venga. Pero antes de que todo esto, primero hay que autoexaminarse, hay que ver en nuestro interior qué está pasando. Solamente ustedes saben, solamente Dios y ustedes lo saben, qué es lo que está pasando en su vida, qué es lo que está pasando, que a lo mejor les está impidiendo, que esa amargura que tienen, que podemos tener, o ese pecado que no nos está dejando hacer las cosas bien, pues es tiempo, ¿verdad?, de autoexaminarnos. Es tiempo de perdonar también a nuestro hermano y ponernos a cuentas con Dios, no solamente con Dios, sino también con nuestros hermanos. Y pues vamos a terminar con una oración.